Damos la bienvenida a todos los asistentes a otro de los webinars de la Cátedra de Oxigenoterapia Hiperbárica. Muchas gracias de verdad por por venir y sobre todo por acudir a estas horas intempestivas y también en el mes de julio. Pero bueno, los ponentes tienen también un horario apretado por trabajo, las vacaciones todavía no están y por eso pues tenemos que elegir un horario que sea lo más adecuado para todos. Así que muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias por acudir. Vamos a intentar y vamos a ver si es tan interesante como todos los webinars que hemos tenido anteriormente aquí en la cátedra. Y bueno, voy a introducir un poquito de qué vamos a hablar hoy y cuáles van a ser los ponentes que vamos a tener. El webinar de hoy es sobre oxigenoterapia hiperbárica y medicina deportiva. Y para ello pues vamos a tener a especialistas en la materia que además están trabajando diariamente con estas técnicas, con lo cual no solamente recaban mucho conocimiento, sino que además tienen experiencia práctica importante, con lo cual pues también van a poder resolver muchas dudas de todos los asistentes que pertenecen a ciencias de la salud o áreas relacionadas con esta práctica de medicina. Pues en primer lugar vamos a tener al doctor José Fabregat, que es el director de la Cátedra de Oxigenoterapia Hiperbárica de aquí de la UCAM. Además también es presidente de la Fundación de Oxigenoterapia Hiperbárica y que pues es ya un habitual en todos los seminarios y siempre nos gusta oír esa primera perspectiva de la medicina hiperbárica y la disciplina, que en este caso es el deporte, tocamos en cada uno de los seminarios. Él es neurocirujano y es especialista en medicina hiperbárica y subacuática. Por lo tanto, hará esta pequeña introducción de la medicina hiperbárica y cómo se encaja dentro de la medicina deportiva. En segundo lugar, que probablemente no va a ser el segundo ponente que va a hablar hoy, puesto que tiene algunos problemas de conexión y estamos intentando resolverlos y están intentando encontrar un lugar para poder tener mejor conexión. Tenemos al doctor José María Villalón. Es médico especialista en medicina de la educación física y deporte y traumatología del deporte. Y bueno, él tiene larga experiencia en prevención y tratamiento de lesiones deportistas de alto rendimiento. Además es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo CEU y es jefe de los servicios médicos del Club de Fútbol Atlético de Madrid, así que también como miembro del Comité Médico Asesor de la Real Federación Española de Fútbol. Ha sido y fue galardonado en el año 2009 con la distinción del Médico Deportivo del Año y también ha sido medalla de plata al mérito deportivo de la Real Orden del Mérito Deportivo. Además también ha sido médico oficial en los Juegos Olímpicos de Seúl 88 y en Barcelona 92. Y qué mejor con esta dilatada experiencia como para hablarnos de las experiencias precisamente en medicina deportiva y oxigenoterapia hiperbárica en aquellos deportistas de la Liga de Fútbol Profesional de Primera División. Y nos contará sus experiencias en este sentido. Después tendremos a Pablo Martínez Ramírez, que es fisioterapeuta, es también doctor por la Universidad de Murcia en fisioterapia y ha cursado pues, diferentes máster en psiconeuroinmunología y en fisioterapia invasiva. Y bueno, es también fisioterapia del Valencia Club de Baloncesto. Y bueno, pues él ha tenido y tiene bastante experiencia en el uso precisamente de la cámara hiperbárica y de la oxigenoterapia hiperbárica en la fase final de la Liga ACB española, con lo cual pues nos va a hablar de la evolución en este tipo de tratamientos en el deporte y también nos va a contar sus experiencias desde el punto de vista de la Liga ACB de este año. Y en último lugar vamos a tener a don David Andrés Mejía, que es director técnico de la empresa Oxibárica y nos va a hablar precisamente de las características técnicas de estas unidades de medicina hiperbárica que pueden utilizarse y se pueden aplicar en medicina deportiva.
Esperemos que este elenco de profesionales y además las diferentes ponencias que se han escogido pues sean de interés y que surja el mayor debate posible eh, y el mayor número de preguntas por parte de la audiencia. Y sin más, pues quiero dar ya la palabra al doctor José Fabregat, que nos va a hablar sobre la medicina hiperbárica y el deporte desde un punto de vista así más generalista, como siempre, para introducirnos a las sesiones. Pepe, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues sí, voy a empezar mi parte, que es realmente introducir, o sea, explicar qué es la medicina hiperbárica y orientarla hacia el mundo del deporte. Yo lo siento por los que ya se hayan conectado y hayan estado con nosotros en otros seminarios, porque hay mucho repetido, lógicamente. El contenido puramente deportivo lo pondrán nuestros invitados, que son de muy alto nivel en el mundo del deporte, y yo voy a intentar centrar el concepto de medicina hiperbárica y la posible utilidad en la práctica deportiva. A ver si conecto la presentación. Sí, parece que se ve estupendamente. Pues como siempre, empezar definiendo qué es la medicina hiperbárica. La medicina hiperbárica, según se definió en la 7ª Conferencia de Consenso Europeo, consiste, como veis aquí en el segundo párrafo, implica la administración de oxígeno a presión no menor de 2 atmósferas y por una duración no menor de 60 minutos. O sea, esos son 2 criterios que la conferencia de consenso pone como necesarios. Una atmósfera es la presión atmosférica que tenemos en condiciones de vida habitual, en nuestro ámbito cotidiano. Entonces, 2 atmósferas sería someter a nuestro organismo a una presión el doble de la que tenemos habitualmente. Una duración de no menor a 60 minutos y también hay que tener otras consideraciones como que tenemos que estar respirando el oxígeno administrado, tiene que ser oxígeno medicinal a una concentración del 100% o próximo al 100% y que tiene que ser oxígeno medicinal. Además, imprescindible que ese oxígeno sea respirado. Insisto, no sirve cualquier otro equipo en el que se aplique oxígeno local o metas una extremidad en una especie de caja con contenido de oxígeno, porque para que sea medicina hiperbárica tiene que ser oxígeno respirado. Bueno, pues con ese concepto lo que tenemos que tener claro, y he repetido varias veces, es que es medicina hiperbárica. O sea, es un tratamiento médico, es una medicina como otra cualquiera y por lo tanto tiene que estar controlado, supervisado, prescrito por un médico acreditado en esta disciplina. Lo que es un poco diferente a cualquier otro fármaco es que en vez de ser tomarlo por pastilla o inyectado, que son las vías de administración que todo el mundo asume como normales, pues hay que administrarlo de una forma un poco particular, que es entrando en estos dispositivos que son las cámaras hiperbáricas. Como veis, las 2 fotos de arriba son cámaras monoplazas, y son cámaras más pequeñas donde cabe una persona, y las de abajo son habitáculos muy grandes donde se puede dar tratamiento simultáneo a mucha gente. Las 2 sirven siempre y cuando cumplan los criterios que hemos dicho, de la presión alta, del contenido de oxígeno y, bueno, pues todas tienen, como todo en la vida, unas ventajas y unos inconvenientes y por eso elegiremos una u otra en función de lo que queramos tratar. Me consta que David, al final de esta presentación, entrará más en detalle sobre estas cosas. Y si no, le preguntáis a él, que es el verdadero experto. ¿Cómo funciona la medicina hiperbárica? O sea, ¿en qué se basa? ¿Qué reglas sigue? Son muy simples, es decir, son reglas físicas, leyes físicas que hemos estudiado todos en el colegio. O sea, no hay teorías sofisticadas, es algo muy fácil de entender. Yo las he resumido en esta diapositiva básicamente en 3. La ley de Boyle-Mariotte, que establece que el gas se puede comprimir, es decir, cuando tú duplicas la presión a la que está sometido un gas, el volumen que ocupa se reduce a la mitad, o sea, es directamente proporcional. El principio de Pascal que dice que los líquidos no se comprimen, que cuando aplicas presión en algún punto de un líquido, esa presión se transmite por igual a todos los puntos de ese líquido.
Y el gas se comprime, el líquido no. Y la ley de Henry, que habla de la solubilidad de un gas en un líquido. Es decir, que a temperatura constante, a cuanta más ion sometas un gas, más cantidad de gas puedes disolver en ese líquido. Que esta realmente es la que va a explicar el porqué del beneficio de la medicina hiperbárica. Cuando nosotros estamos en condiciones normales, o sea, ahora respirando aire ambiente a una presión de una atmósfera, como tenéis aquí en estos dibujitos, la cantidad de oxígeno, a ver si soy capaz de usar el puntero, aquí no sé si se ve, espero que sí, la cantidad de oxígeno disuelto en sangre es muy pequeña, es decir, respiramos y el oxígeno que entra en nuestro organismo se distribuye por el cuerpo y por los tejidos, favorecido por el transporte en la hemoglobina, y hay una cantidad muy pequeña disuelta en plasma. Si respiramos oxígeno al 100% y los Fernando, hay una nota por ahí que dice que no se oye. ¿Me estáis oyendo? Yo te estoy oyendo perfectamente, ¿eh? Ah, vale, es que me ha Yo entrado una también, luz. sin problema. Yo también. Yo Vale. estoy oyéndote perfectamente. Perfecto. Pepe, si quieres, pulsa en el lápiz Sí. y así puedes marcarlo como si fuera Vale, perfecto. Aquí lo como tengo. si Vale. fuera una pizarra. Como si fuera una pizarra. Sí. Vale. Bueno, pues entonces sigo. Si me permitís, os he marcado aquí lo que os decía, que cuando respiramos aire en condición ambiental como ahora en casa y a una presión de una atmósfera, tenemos una cantidad muy baja de oxígeno disuelto en sangre. Si respiramos oxígeno al 100%, a una presión de 3 atmósferas, la cantidad de oxígeno disuelto en sangre, de oxígeno libre, se multiplica en más de 20, por más de 20. Entonces, esa riqueza de oxígeno en los tejidos tiene básicamente dos efectos. Como veis en esta foto de un libro, es un efecto mecánico por la presión directamente. A más presión, más comprimimos, eso es lógico. Y la otra, el incremento de la presión parcial de oxígeno en los tejidos. Esta es otra foto de otro libro. Como veis en la parte de arriba, habla de lo mismo, el efecto de la presión y el efecto del aumento de oxígeno. Solo que en esta diapositiva pues ya entra en más detalle. Por ejemplo, aquí, reducción del edema, movilización de células madre, en los radicales libres. O sea, en esta diapositiva entra más en detalle, pero veis que el punto de partida es el mismo. Efecto de la presión y efecto del aumento de oxígeno en los tejidos. Esto es un listado, en vez de en el esquema de antes, para resumir un poquito. La hiperoxigenación tiene efecto en muchos niveles en el organismo. Por ejemplo, optimiza o mejora el funcionamiento de las células en muchos puntos. Es bactericida y bacteriostático, estimula la quimiotaxis y la fagocitosis, aumenta el número de defensas, o sea, es decir, elimina los detritus del cuerpo y favorece el sistema de limpieza. Estimula la síntesis de prostaglandina e interferón, la actividad de los fibroblastos, el aumento de colágeno, la formación de nuevos vasos, tiene efecto en algunas hormonas como la insulina y las catecolaminas, favorece la neuroconducción, actúa en el sistema inmunológico, es decir, que tiene, como cualquier medicina, actúa y tiene efecto a muchos niveles. Entonces, sabiendo qué efecto tiene el organismo, pues vamos a sacar provecho de ello. En el tema que nos ocupa hoy, pues vamos a hacer especial hincapié en la reducción del componente inflamatorio y reducción del edema, el aumento de la oxigenación de los tejidos y que es un potente regenerador tisular. ¿Qué indicaciones tenía la medicina hiperbárica en sus orígenes? Pues hasta no hace muchos años las indicaciones eran solo estas 5. Enfermedades compresivas, o sea, accidentes de buceo o enfermedad gaseosa, bien sea relacionada con el buceo o iatrogénica, intoxicación de monóxido de carbono, úlceras en pie diabético o lesiones secundarias radioinducidas a la radioterapia. Actualmente ese número de indicaciones se ha aumentado en mucho y más que va a aumentar y muy rápido por la experiencia que se va teniendo. Yo os he marcado en verde las indicaciones nuevas que tienen que ver con el sistema musculoesquelético, o
sea, con el sistema osteoarticular y que pueden ser de utilidad en el mundo del deporte. Fracturas abiertas, infecciones, necrosis óseas, aplastamientos, osteomielitis, heridas no cicatrizantes. Entonces, todo esto son indicaciones ya recogidas por la Conferencia Europea como indicaciones oficiales y después otras que se están utilizando en la clínica con resultados muy buenos y que están a punto de aparecer en el listado oficial. De cara al mundo del deporte, pues lo podemos utilizar en lesiones tendinosas, lesiones de ligamento, lesiones de fibras musculares, en el edema óseo, consolidación de fracturas, reducción de la inflamación, cierre de heridas, dolor neuropático, dolor articular, recuperación de la fatiga. O sea, como veis, ahí es una serie de indicaciones muy útiles en el mundo del deporte, tanto en lesión activa como en el contexto del bienestar del deportista. Todo eso basado en las tres cosas que os marcaba en rojo en un par de diapositivas antes, que es efecto antiinflamatorio y potente regenerador tisular. Y hay dos cosas que a mí me parecen importantes que facilitan el uso y es que pueden convivir con el resto de tratamientos. O sea, esto no es en vez de, sino es una ayuda a otros tratamientos que desde el punto de vista médico o de fisioterapeuta y de recuperación se pueden aplicar y que se pueden usar durante la competición. O sea, no es doping y podemos utilizarlo durante la competición, entre partidos, y no hay ningún problema. Siempre salvaguardando digamos, la prudencia y la confidencialidad de los tratamientos médicos y que sabemos que en el mundo del deporte pues hay cierto secretismo y mucho pudor en que no se sepa algunas cosas que se hacen dentro de los equipos y de los clubes, pero yo os pongo aquí algunas imágenes de cosas que son oficiales y que hemos tenido la fortuna de poder participar. Como veis, esto es una nota de la propia Federación Española de Fútbol, que tuvimos la oportunidad de estar con ellos en la concentración previa al Mundial de Rusia del 2018. Esto os lo pongo porque son notas oficiales de la Federación y está en Google, es decir, no estoy violando ningún secreto. O, por ejemplo, aquí este es otro artículo de prensa donde habla del uso por parte de jugadores de la NBA, de tenistas como Rafa Nadal, de Cristiano Ronaldo, del mundo del baloncesto, etcétera. Es decir, que quizá es menos conocido a nivel de público en general, incluso de profesionales, que lo que se usa realmente en la práctica diaria. Hay países que lo tienen perfectamente integrado en sus rutinas terapéuticas y que la medicina deportiva es tan habitual y tan cotidiana como cualquier otro tratamiento. Entonces, a mí me gustaría dejarlo aquí para que nuestros invitados expongan lo que consideren oportuno y da pie después a que en la tertulia podamos hablar de lo que os apetezca. Si os parece, Fernando. Bien, sí, hacemos como siempre. Me parece muy bien para después dar una mesa redonda al final, interesante con preguntas. Pues vamos a dar paso ahora al doctor Pablo Martínez, que nos va a hablar sobre esta evolución del tratamiento con oxigenoterapia hiperbárica en el deporte y que nos va a contar sus experiencias en la Liga ACB precisamente este año. Pablo, cuando quieras, el micrófono es tuyo. Muchas gracias por haber venido y por estar esta tarde aquí con nosotros. Hola, buenas a todos. Buenas a dos participantes, a los oyentes. Primero agradecer a la cátedra de oxigenoterapia hiperbárica de la UCAM, a Pepe Fabregat, a José Fabregat, a David Mejía y al Grupo PRIM, pues el darme la oportunidad de estar con vosotros y contaros un poco la experiencia que hemos tenido este año en la Liga CB. A nosotros, al Club Valencia Basket, se nos dio la oportunidad este año de generar un entorno médico sin precedentes para poder realizar la fase final de la Liga CB en un entorno novedoso, que es un entorno protegido donde pues bueno, la enfermedad que estamos padeciendo no nos afectara a los jugadores y evitáramos los contagios al máximo. Por lo tanto, tuvimos la oportunidad de crear un proyecto médico que fue aprobado finalmente por mayoría en la CB, que nos da la oportunidad de hacer un sistema médico muy bueno, donde queríamos que el jugador oportunidad de no salir de las instalaciones bajo ningún concepto para no evitar
en el caso de lesiones, pues el contagio en algún centro médico, en un hospital que estuviera pues con algún caso de COVID. Entonces, bueno, ese era el primer objetivo, y también sabíamos que después de tanto tiempo de confinamiento, pues los jugadores se iban a enfrentar a una situación donde, bueno, había una mayor probabilidad de lesionarse por sobrecarga, que ya habían tenido en cuenta todos sus equipos técnicos y médicos para hacer una carga progresiva, y queríamos ofrecer unas ayudas terapéuticas pues que minimizaran esa posibilidad de lesionarse. Yus, no sé, ¿me podría dar la pantalla, Yus? Que así, eso es. Vale, entonces, bueno, en ese sentido, esto era una fase excepcional que queríamos llevar a cabo de una forma excepcional. La verdad es que nuestro club invirtió mucho dinero en poder llevarlo a cabo, y al final pues pudimos bueno, tener este material que poníamos a disposición bueno, pues de todos los clubs para que pudieran disponer de herramientas que evitaran que sus jugadores se lesionaran por sobrecarga, y también que tuvieran una rápida recuperación, porque íbamos a jugar partidos día sí, día no durante aproximadamente 15 días, lo cual era una carga muy alta para después de una temporada de mucho descanso, de un descanso excesivo e inusual para un profesional. También queríamos como objetivo hacer sentir en casa a todos los equipos, ya que íbamos a estar confinados 18 días, y creíamos que generar un concepto tan armónico donde la gente tuviera ganas de ir a tratarse y a salir del hotel, pues también ayudaría a la parte emocional y psicológica de no estar encerrado. Entonces, bueno, generamos como último objetivo un equipo de apoyo de compañeros donde están pues Marta Canación, José Galán, Julia Cerrillo, Agustín y Vicente Sebastián, que era el que organizaba todo ese equipo de apoyo a los fisioterapeutas de los clubes que quisieran utilizar alguna de las máquinas y no supieran cómo hacerlo, y necesitaran pues ese pequeño feedback de nuestros compañeros, que era, bueno, pues las máquinas más novedosas, pues cómo utilizarlas, ¿no? También teníamos un objetivo de que, bueno, a nivel médico global tuviéramos una unidad de biomecánica y biología, de otorrinolaringología, de cardiología, de oftalmología, de traumatología, nutrición, termografía, diagnóstico. Un proyecto que han tenido la oportunidad de vivirlo, pues nos ha agradecido mucho, ¿no? Porque, pues bueno, ha sido una cosa atípica. La verdad es que cuando a mí me dijeron que nos daban la oportunidad de tener una sala, una pista de baloncesto entera para generar una sala de recuperación que permitiera a nuestros jugadores y a los jugadores de los otros equipos y a los fisioterapeutas disponer de lo que pusiéramos, cogimos el teléfono enseguida y empezamos a movernos con muchos contactos, con la idea de montar una pista de recuperación que, bueno, pues que nos una buena efectividad terapéutica. Y la verdad es que, bueno, queríamos hacerlo sin establecer competencias feas, quiero decir, sin utilizar materiales de diferentes casas que compitieran en hacer lo mismo. Y eso era un poco complicado, porque la verdad es que encontramos una gran colaboración de todas las casas con las que hablamos, que estuvimos hablando pues tanto el doctor Nacho Muñoz como yo principalmente, que querían aportar su granito de arena en esta colaboración y querían pues ayudarnos, y queríamos que no hubiera una competencia de maquinaria que hiciera una misma función para no hacer pues una publicidad fea que no era lo que buscábamos, ¿no? La verdad es que tuvimos la gran suerte de que todo el mundo estuvo dispuesto a colaborar, y fue una experiencia extraordinaria. Y tanto es así que tuvimos, bueno, pues 57 camillas a la disposición nuestra, 4 equipos de diatermia, de Indiva, 6 equipos de presoterapia de Normatec, 4 equipos de restricción de flujo sanguíneo, pistolas de Teragán, bueno, de Zimmer, magnetoterapia en intensidad de Zimmer, tuvimos bicis estáticas, una bañera que vino además de Finlandia adrede para poder usarla para hacer terapia en frío. Bueno, y tuvimos, como no, pues nuestra gran cámara hiperbárica, que fue la reina de la fiesta, porque nosotros ya conocíamos mucho, pues bueno, los beneficios de la cámara hiperbárica, y también sabemos la dificultad de no tener la mano para usarla, y se nos puso a tiro, porque en un alarde de colaboración de Manuel Álvarez, que trabaja en Prim, pues me dijo, yo buscaría a ver si podemos llevar una cámara hiperbárica. Y dije, hombre, eso sería increíble, a ver si podemos
hacerlo y ya, bueno, pues tanto Marco Ander como Álvaro como Álvarez pues se pusieron a nuestra disposición. Nacho Muñoz, cuando yo eso, se volvió loco, me dijo que tienes que conseguirlo. Pablo, eso está muy bien porque va a ser, la verdad, algo excepcional y bueno, y fuimos consiguiendo que toda esta área que ahora estáis viendo, que utilizamos, pues fuera suplementada o complementada ya con esta reina de la fiesta que fue pues la cámara hiperbárica, que nos permitió pues estar utilizándola durante los 18 días. La verdad es que si estáis viendo las imágenes que estoy pasando, pues la verdad es que disponer de todo este dispositivo como esta bañera, que la verdad es que ha sido muy usada por los jugadores y agradecida, pues como en todo este dispositivo de tratamientos privados para los jugadores y sus fisioterapeutas, como bueno, pues toda esta zona de suelo de estiramientos, con gomas, con rollers, con foam. Era un dispositivo muy amplio y la verdad es que fue muy vanagloriado, muy agradecido por todos, pero lo que nadie esperaba era que, bueno, pues que a todo esto que añadimos de tape y de cremas que dimos a los diferentes clubs, estudios de la marcha, podología y oftalmología, ortopedia, que fuimos dejando a todos la posibilidad de utilizar, pues lo que ya fue increíble fue cuando vieron la cámara hiperbárica y la posibilidad de darle a sus jugadores pues esta posibilidad de uso. En esta situación yo conocí a Pepe, porque Pepe me llamó porque iba a ser el médico Pepe Farregat iba a ser el médico que iba a hacer las revisiones de los jugadores. Tenían que pasar una revisión todos los jugadores que accedieran a la cámara hiperbárica. Y fue un placer conocerlo, porque además yo había oído hablar de él, pero no había tenido la oportunidad de hablar directamente. Fue súper accesible y el primer problema que nos tuvimos es cómo realizar pues, estas pruebas médicas de una forma eficaz, ¿no? Al final encontramos una solución muy buena y luego nos encontramos con el problema que fue la frase que a mí más me preocupó, es, Pablo, tenemos que intentar de no morir de éxito. Entonces, porque claro, si te piensas, nosotros solo disponíamos de 8 horas al día para hacer tratamientos, porque la cámara hiperbárica al menos tiene que estar 1 hora la sesión. Y claro, nos daba un poco de miedo, pues eso, morir de éxito, que al final tuviera tanto éxito la cámara hiperbárica que no pudiéramos dar abasto o poder utilizarla. Y la verdad es que fue un gustazo ver cómo sí que se hizo un uso muy habitual de la cámara, pero lo supimos dosificar de un modo inteligente, de forma que todos los clubs pudieron utilizarla y tener sus beneficios. Y no morimos de éxito. Fueron de una media de 6-7 horas al día, pero no llegamos a cubrir las 8 o 9 horas que teníamos previstas, de forma que, bueno, pues fue un placer ver que los beneficios de aquellos jugadores que la utilizaron pues estuvieron allí para pues, recuperar tanto edemas óseos, sobrecargas musculares, cansancio en exceso tras partidos muy pesados. Al día siguiente podían hacer el tratamiento. Y bueno, y fuimos un poco dosificando este tipo de terapia que nos ha sido, pues hemos agradecido mucho y que ha sido muy atípica tenerla tan a mano, ¿no? Porque nosotros sí la hemos usado previamente, pero sí que es cierto que tienes que ir a un centro especializado que la tenga. Es complicado mover al jugador muchas veces, los jugadores son perezosos a veces porque pues, tienen que ir expresamente a ello y tenerla a mano pues a nosotros fue una gran herramienta. La instalamos, nos costó lo suyo porque pesa lo suyo, tuvimos que hacer un transporte con un camión especial de Madrid y colocarla. Y a mí me gustaría poneros un vídeo que habla, bueno, aquí tenemos al equipo técnico que estuvo instruyéndonos a nosotros de cómo usarla, porque la verdad es que nuestros compañeros, aquí estamos, pues, se ve Pepe de espaldas y a mí también, con los compañeros y con David Mejía, pues dando las instrucciones de cómo dosificar la cámara hiperbárica y fueron nuestros compañeros fisioterapeutas los que tuvieron que realizar esa gestión que al principio nos daba respeto, pero poco a poco se dieron cuenta que, bueno, pues que la podían dominar, controlar y que no hubo ningún altercado ni incidente y fue la verdad que un éxito. A mí me gusta siempre probarlo todo antes de ofrecerlo. Ya la conocía, la había probado, pero bueno, tengo la oportunidad de, estando Pepe allí, probarla y bueno, fue una buena experiencia.
Y bueno, ya luego, pues aquí estamos viendo algunos jugadores, como es Endur, que le pedí permiso para utilizar las imágenes, o Laverí, que también la quiso utilizar y que tuvieron un retorno muy bueno, y la verdad es que fueron usuarios habituales durante esta fase, este confinamiento de la cámara hiperbárica. Y bueno, aquí me gustaría poner un vídeo, voy a compartir en pantalla porque si no va bien, para que veáis el montaje. Bueno, la idea era que vieran pues, el dispositivo, lo que hicimos allí en esas instalaciones tan increíbles, la verdad es que no la haya visto vale la pena ir a verlo, la quería del básquet, que era una instalación donde tenemos pues, 9 pistas de parqué flotante, 4 pistas exteriores, y con todo ese dispositivo que la verdad es que tengo el orgullo de trabajar en un club que tiene pues mucha disponibilidad y mucha capacidad de trabajo y de inversión, pues pudimos ponerlo en manos de la ACB como organizadores, y fue un placer utilizarlo, y la cámara hiperbárica fue pues una ayuda extraordinaria, que fue la guinda que nos permitió pues a todos disfrutar de más de esta fase final. Muchas gracias por vuestra atención, y luego si queréis alguna pregunta pues la atiendo. Vale, muchas gracias, Pablo, por haber compartido toda tu experiencia y todo lo que has estado haciendo. La verdad es que se agradece un montón tener una buena idea de lo que se está haciendo y cómo va avanzando esta terapia ya a nivel profesional y del punto de vista práctico. Pues continuando con eso, vamos ahora a escuchar al doctor José María Villalón, que nos va a hablar también de sus experiencias en medicina deportiva y oxigenoterapia hiperbárica, pero en este caso en otro deporte también mayoritario en España, en la Liga de Fútbol Profesional de Primera División. Así que cuando quieras, José María, el micrófono es tuyo y estamos todos deseando oírte. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer al doctor José Fabregat y a la cátedra de Medicina Hiperbárica de la UCAM su invitación a este webinar de oxigenoterapia hiperbárica y medicina del deporte. Para nosotros es digamos, un gran hito estar aquí esta tarde hablando de los efectos de la oxigenoterapia hiperbárica, porque pensamos que quizá como tratamiento integral y multidisciplinar puede ser una herramienta útil para la medicina del deporte, desde el punto de vista de recuperación de los deportistas, así como desde el punto de vista de el tratamiento de diversas patologías. La oxigenoterapia hiperbárica, la medicina hiperbárica, no es doping, carece casi de efectos secundarios para el deportista, con lo cual para nosotros, como no, pues siempre en el deporte de alto rendimiento, de alta demanda, pues puede ser un método a través del oxígeno al 100% respirado para la recuperación de nuestros deportistas. Entonces, dentro de mi exposición,
me iba a dar un paseo por diferentes artículos y publicaciones científicas que yo creo que pueden ser ilustrativas de cara a todos nuestros oyentes. Habíamos, de alguna forma, hablado de que, bueno, pues como introducción de la oxigenoterapia hiperbárica, que ya lo ha explicado muy bien el doctor Fabregat, catedrático de la cátedra de la UCAN, de medicina hiperbárica, pues el respirar el oxígeno al 100% a una presión entre 1,5 a 3 atmósferas durante un tiempo aproximado de 60 minutos y que de alguna forma va a hacer que tanto para las enfermedades comprensivas, la embolia gaseosa, hace que disminuya el volumen de las cavidades aéreas que no estén en contacto con el torrente circulatorio. Y ese aumento de la presión de oxígeno conlleva un aumento de la presión parcial de oxígeno intracelular, con lo cual pensamos que el efecto antiinfeccioso, vasoconstrictor, disminuye la inflamación y la isquemia secundaria, tiene un efecto cicatrizante y también tiene un efecto angiogénico. Es decir, todo ello pensamos que tiene un beneficio terapéutico, como decimos, para la cicatrización, un efecto bactericida, antiinfeccioso y un efecto de incremento de la microcirculación, mejorando los fenómenos isquémicos que pudieran producirse en los tejidos y partes blandas. Por tanto, como principales efectos, pues yo diría restablecer la oxigenación tisular, el efecto antiedema, el efecto antiinflamatorio del que nos podemos beneficiar en la lesión deportiva y luego pues el efecto bacteriostático en caso de producirse infección y así como pues la neovascularización en estos tejidos blandos que pueden adolecer de fenómenos isquémicos. Y en cuanto a lesión muscular, podemos decir que el aumento de la síntesis de colágeno, inclusive podríamos decir un aumento en la calidad de ese tejido cicatricial de reparación. Bien, en las indicaciones en traumatología y cirugía ortopédica y de medicina del deporte, el Comité Europeo de Medicina Hiperbárica pues tiene contempladas varias indicaciones, como puede ser la osteomielitis crónica, fracturas abiertas y lesiones por aplastamiento, lesiones graves de aparato locomotor, retrasos de la cicatrización de tejidos blandos, la gangrena, fascitis necrosantes y sobre todo yo lo que me centraría a nivel de la lesión muscular y de la lesión tendinosa. En diversos artículos, pues como puede ser este de Long Beach Memorial Medical Center, nos habla del efecto de la oxigenoterapia hiperbárica en heridas por aplastamiento y síndromes compartimentales. Una lesión por aplastamiento involucra varios tejidos y la medicina hiperbárica puede ser un tratamiento integral, aparte de otros tratamientos, como puede ser el propio quirúrgico, la antibioterapia, etcétera, que va de alguna forma a beneficiar al paciente de complicaciones que pudieran producirse, complicaciones la mayoría de las veces severas, como la osteomielitis, la pseudoartrosis de fracturas o incluso cuando se llega a las amputaciones. Por tanto, diferentes artículos. Aquí tenemos otro artículo publicado en 2007, en donde se habla de la oxigenoterapia hiperbárica en tratamiento de fracturas abiertas y por heridas por aplastamiento. Con lo cual, yo diría que el médico de urgencias debería familiarizarse en este manejo temprano de estas lesiones graves de aplastamiento y síndromes compartimentales, como ya han publicado en diversos artículos que estoy exponiendo en la charla de ahora, y que pensamos que formaría parte del tratamiento integral de este paciente con una gravedad importante en lesiones de aplastamiento y de partes blandas. Aquí tenemos otro artículo de oxigenoterapia hiperbárica del 2002 de Long Beach también, en donde habla que una indicación puede ser
todas las intervenciones de cirugía ortopédicas. Puede ser o podemos considerar la oxigenoterapia hiperbárica como un complemento en las intervenciones ortopédicas, cuando sobre todo pensamos que previenen problemas de cicatrización debido a la hipoxia de la herida o a una infección no controlada. De hecho, se ha llegado a hablar inclusive de los quirófanos hiperbáricos, que debían ser ya desde el principio parte del tratamiento de estos pacientes quirúrgicos. También se ha visto eficacia en la osteomielitis, las infecciones óseas, sobre todo se ha publicado en la osteomielitis vertebral. Aquí tenemos un artículo de la Universidad de Iowa donde se hablaba un poquito del tratamiento antibacteriano en estos cuadros de osteomielitis vertebral refractario a otros tratamientos. Aquí se concluía que la oxigenoterapia puede ser una modalidad terapéutica adyuvante útil y que además en esta osteomielitis espinal, en este trabajo de Iowa, donde se podrían evitar las recaídas de esta osteomielitis primaria. En otro tipo de infecciones óseas también tenemos otro artículo del 2009 en donde habla de las osteomielitis, infecciones de hueso en adulto en extremidades y que en estas enfermedades sépticas del hueso y tejidos blandos hemos visto que en las osteitis o osteomielitis pues se puede utilizar la oxigenoterapia hiperbárica que tendría un efecto de erradicación de la infección y facilitaría la reconstrucción del hueso y de tejidos blandos. En realidad, siempre hablamos de una terapia multidisciplinar, coadyuvante, a otros métodos reconstructivos, quirúrgicos, antibióticos, otros procedimientos, por tanto, terapéuticos que pueden enriquecerse de este tipo de terapias. A nivel muscular, dato importante para la medicina del deporte, hay trabajos publicados como el de One en el 2002, en donde nos habla del efecto terapéutico de la oxigenoterapia hiperbárica en trastornos musculoesqueléticos. Entonces se veía que se reducía el ingreso hospitalario cuando había habido una amputación de extremidad y que se mejoraba la cicatrización en el caso de estas amputaciones. Dato importante, y luego lo llevábamos a problemas musculares menores, ¿no? Luego también en este otro artículo de Microsurgery, donde nos habla la terapia coadyuvante que podía reducir la isquemia y podía llevar a una neovascularización que iba a dar en modelos de conejo, de laboratorio, en este trabajo de los italianos Riccio y Pangrazi, pues nos hablaba de la mejora de lesiones isquémicas a nivel muscular. Por tanto, en este trabajo de los italianos, nos hablaba de que la causa del principal fracaso en la revascularización de las extremidades era la isquemia y la reperfusión, y veíamos que la neovascularización que se conseguía con la oxigenoterapia hiperbárica era muy significativa para mejorar estos pacientes. Luego, a nivel tendinoso, también importante, también en modelos de RATS, en experimentación animal, en reparación de tendón de Aquiles, en el acta ortopédica de traumatología, trabajo de los turcos como Kuran y Pekedis, nos hablaba de que había una reparación en caso de rotura del tendón de Aquiles y de cualquier manera nos venía muy bien el ver cómo se formaba ese colágeno en rata, en la cicatrización del tendón de Aquiles, porque una vez sacrificado el animal se podía estudiar por microscopía electrónica. Hay muchos trabajos experimentales que apoyan su uso a nivel tendinoso, aunque todavía no es una indicación del Comité Europeo de Medicina Hiperbárica. También se han publicado en el Journal de Trauma la tendinopatía patelar,
mediante tratamiento de la oxigenoterapia hiperbárica en trabajo de los chinos, Xu, y luego en este trabajo del 2004 nos hablaban de la efectividad en la tendinopatía patelar, en la síntesis de colágeno de buena calidad y formación de puentes de colágeno durante el proceso de curación. Luego, en otro tipo de terapia, como era la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, trabajo realizado en conejos, en el Journal Orthopedics, también un trabajo chino, nos hablaba de los efectos de la oxigenoterapia hiperbárica en esa injerto o aloinjerto de tendón para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Se veía que la neovascularización en el anclaje del tendón óseo mejoraba en esa interfase injerto hueso del tendón incorporado en el túnel óseo en estos conejos, y se estudiaba en este grupo de conejos que fueron sometidos a oxigenoterapia hiperbárica a 2,5 atmósferas de presión durante 2 horas diariamente, 5 días consecutivos en una semana. Veíamos que en registros posoperatorios de 6, 12 y 18 semanas y en estudios tanto de biomecánica como de microscopía electrónica se demostraba la eficacia en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. O sea que también era un efecto muy favorable para estos pacientes postquirúrgicos, en este caso en esterilización animal. Y luego, y ya estamos terminando, hablar de un tema muy importante, que así lo considero. Nosotros podemos decir que con nuestros deportistas los venimos utilizando. Un deportista de élite está monitorizado ya por múltiples sistemas, entonces valoramos cómo se produce su recuperación tras competición y tras sesiones de entrenamiento. Entonces, valorábamos si en jugadores que presentaban índices mayores de fatiga, las terapias con oxigenoterapia hiperbárica podría ser suponer una mejora en la recuperación de estos deportistas de élite. Y no digo más cuando hay partido cada 3 días o cuando tenemos una gran competición como puede ser ahora la fase final de la Champions. Es decir que con esa monitorización de nuestros jugadores, como digo, en sus periodos de entrenamiento, podíamos valorar si esa deuda de oxígeno a la que habían sometido con estas intensas cargas de trabajo durante los entrenamientos, pues ellos podían recuperar mejor que otros jugadores que a lo mejor no les habíamos sometido a esta terapia de recuperación. Y bueno, pues en principio podemos decir que sí que había una eficacia en la utilización de estos métodos para mejorar la recuperación de las sesiones de entrenamientos en los deportistas de élite. También hemos valorado, no solo mediante GPS o sistemas de monitoreo o monitorización, sino también por la valoración del ácido láctico en sangre. Veíamos que tras las sesiones de oxigenoterapia hiperbárica, nuestros deportistas de alto rendimiento mejoran la tasa de eliminación del lactato en sangre y si cabe podemos decir que reducía la severidad o por lo menos la duración de las lesiones musculares inducidas por las cargas de trabajo y lesiones musculares tipo agujetas, lesiones musculares de grado 1 o grado 2. En cuanto al número de sesiones por patologías, bueno, también se han publicado muchos trabajos, que si la duración, el número de sesiones, las atmósferas a las que son sometidos los deportistas. Esto, yo no soy un especialista en medicina hiperbárica, nos dejamos aconsejar por el médico hiperbarista, que es el que va a examinar a nuestros deportistas antes de someterse a estas sesiones, y luego es el que va a valorar en realidad pues con qué frecuencia, qué número de sesiones, qué duración tienen que tener las mismas y a cuántas atmósferas deben de ser sometidos en cada sesión nuestros deportistas. Podemos decir que en general en estas publicaciones de Agostino que hemos encontrado, del 2008 hablaba de 15 sesiones
de oxigenoterapia hiperbárica para lesiones agudas y 30 sesiones para el tratamiento de lesiones crónicas, pero, como digo, esto se determinará de forma individual dependiendo de los objetivos a conseguir con cada uno de nuestros deportistas por el médico hiperbarista. En cuanto a lesiones, grado 1, lesiones musculares por estiramiento, antes hemos hablado de agujetas, en modelos animales, como es en este trabajo de Bess, se publica que con la oxigenoterapia hiperbárica en modelos animales, el resultado de mejora de esa lesión aguda, grado 1 por estiramiento, en cuanto a su duración, se consigue. Aquí, en este otro trabajo, veíamos que en modelo animal hacía 2 grupos de conejos, 9 en cada grupo, en lesiones de músculo tibial anterior, en donde en grupo 1 fueron expuestos a 60 minutos diarios durante 5 días de tratamiento con oxígeno hiperbárico, y el grupo 2 no fueron expuestos, y los resultados en este trabajo, del que tienen ahí la referencia, pues indicaba que el periodo de recuperación era más corto en ese grupo 1. ¿Sí? Hola, es que te has ido y ahora acabas de volver, ¿vale? ¿Vale? ¿Cuánto tiempo llevo sin...? Vale, pues un par de minutos, 3 minutos. Estabas hablando del estudio sobre los conejos, el que hacían 2 grupos de 9 conejos, ¿vale? Y ha habido un momento en que has perdido la conexión. Vale, entonces el trabajo de Bess, que eran lesiones musculares grado 1, y se hizo 2 grupos, de uno sometido a oxígeno hiperbárico 60 minutos diarios durante 5 días, y comenzando 24 horas después de la lesión, y en el grupo 2 fue otros 9 conejos que no fueron expuestos a oxígeno hiperbárico. En este caso, en esta lesión, grado 1, lesión muscular de tibial anterior por estiramiento, el grupo sometido a este tipo de terapia, de oxigenoterapia hiperbárica, evolucionó mejor y más rápido. Luego, en cuanto a fracturas, que también era un tema importante, nosotros, deporte de contacto, se producen edemas óseos, microfracturas y fracturas, y hemos pensado que podía ser útil en la osificación, en la reversión del edema óseo, mejorarlo en cuanto a tiempo, y pensamos que hay algunos trabajos publicados al respecto, también no solo en edemas óseos o fracturas, sino en pseudoartrosis y defectos de consolidación de estas fracturas óseas. Pensamos que todavía, aún así, aunque hay varios trabajos como el de Bennett, 2012, publicados, pensamos que todavía se necesitan ensayos clínicos de buena calidad para definir el rol, si exista oxigenoterapia hiperbárica en tratamiento de este tipo de lesiones óseas. Y por último, lesiones de tendón de Aquiles, donde hemos visto en ratas, como es este trabajo de Curran, trabajo turco, en donde en este trabajo experimental veían la cantidad de cicatrización de tejido colágeno que se producía en roturas de tendón de Aquiles, evaluándolo después del tratamiento, las propiedades biomecánicas del tendón de los grupos expuestos a este tratamiento, y se veía que había una mejora de la fuerza máxima, de la elasticidad, de la tensión máxima permitida a favor del grupo sometido a la oxigenoterapia hiperbárica. Este trabajo turco de la Acta Ortopédica de Traumatología turca. Y, por tanto, siguiendo trabajos publicados, y como digo, para concluir, decir que posiblemente en muchos de estos trabajos de Journal Postgrad Medicine, como es el de los chinos, habla del papel y efectividad del tratamiento adjunto con oxígeno hiperbárico en patología musculoesquelética, y que pensamos que en general podemos decir y concluir que sobre aparato locomotor,
en patología musculoesquelética, tanto el ósea como puede ser el edema óseo, como puede ser la pseudoartrosis o defectos de consolidación de las fracturas, como puede ser infecciones óseas, cicatrización de heridas o de tejidos blandos, también en injertos comprometidos, en aloinjertos, como hemos visto del ligamento cruzado anterior, o como también una de las indicaciones de lesiones por quemaduras, que también se producen en nuestro ámbito en alguna ocasión, pues vemos que puede ayudar el uso de la terapia hiperbárica en ortopedia y en medicina deportiva, como hemos visto en esta revisión de 43 artículos publicados en las 4 últimas décadas. Con lo cual, podemos decir que hay los mecanismos de acción, la efectividad, las indicaciones y contraindicaciones, efectos secundarios y el impacto del coste de medicina hiperbárica en el tratamiento de trastornos musculoesqueléticos en general son, hemos podido decir que son útiles en la mayoría de estos trabajos que hemos revisado. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias, José María. Muchas gracias por la excelente revisión que nos has hecho de todas las aplicaciones en medicina deportiva. Seguro que lo hemos agradecido todos, yo en concreto, para saber cómo está y cómo es el estado actual del tema. Así que muchas gracias por el excelente trabajo que además ha tenido que ser duro y arduo. Vamos a dar paso a la última de las presentaciones que tenemos hoy. Vamos a dar paso a David Andrés Mejía, que es director técnico de Oxibárica, y nos va a hablar pues de las características técnicas de estas unidades de medicina hiperbárica que se utilizan habitualmente en el deporte. David, cuando quieras, puedes hablar, el micrófono es tuyo para hablar de las características técnicas en estas unidades de medicina hiperbárica aplicadas en medicina deportiva. Cuando quieras. Perfecto, pues antes que nada quería agradecer a la Cátedra de Oxigenoterapia Hiperbárica de la UCAM, a todos los presentadores, al moderador y sobre todo a todos los participantes que nos dan esta oportunidad para compartir un poco nuestra experiencia y lo poco que hemos ido aprendiendo con los años con las cámaras hiperbáricas. Entonces, a mí me toca la parte de las características técnicas o los requisitos que deben tener una unidad de medicina hiperbárica, especialmente las dedicadas al deporte. Tenía para esto una presentación. Para este webinar que trata de oxigenoterapia hiperbárica y medicina del deporte, a ver que esto se me mueve un poco. Lo que quería principalmente contarles es un poco qué son las cámaras hiperbáricas o técnicamente cómo están hechas, cuáles son los requisitos legales que existen en España para poder tener una unidad de medicina hiperbárica, las necesidades técnicas y por último mostrarles algunos ejemplos de unidades que están montadas. Una cámara hiperbárica es al mismo tiempo un equipo a presión y un producto sanitario. Estamos dando un tratamiento médico con una medicina que es el oxígeno, y para esto necesitamos que el equipo principalmente resista la presión, y como vamos a utilizar oxígeno, entonces las características de cada uno de estos equipos es que puedan ser compatibles con el oxígeno, o el oxígeno puro, o simplemente el oxígeno en el aire. Tenemos dos divisiones principales. Tenemos cámaras multiplaza, en las cuales, como se puede ver, entran diferentes pacientes o varios pacientes al mismo tiempo. Estas cámaras tienen un requisito que es que se pueda estar entrando y saliendo
para que el personal médico y sanitario pueda estar asistiendo durante las terapias. Y tenemos las cámaras monoplaza, que entra una sola persona a la vez y se utilizan para todos los tratamientos deportivos y demás, no pueden ser utilizados para tratamientos de emergencia. Tenemos otras diferenciaciones, por ejemplo, las cámaras pueden ser transportables, como se puede ver aquí. Las cámaras transportables normalmente se utilizan para el buceo, tanto deportivo como profesional, y tenemos cámaras que son fijas, que tenemos en clínicas y hospitales que son de forma fija. Para la parte de legislación, voy a dividirlo en cuatro secciones. La primera sección es conocer cuál es la diferencia exactamente entre lo que es una legislación y lo que es una normativa. Luego vamos a ver la legislación que requieren los equipos, la legislación o los requisitos que tienen el centro donde vayan a estar estos equipos y los requisitos para el mismo personal. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo la legislación y la normativa. La legislación es una cosa que es obligatoria de cumplir, que si no se cumple hay sanciones, y la normativa en principio no es obligatoria. En principio la normativa es todo aquello que nos recomiendan o que nos demuestra que estamos en el mejor momento de la técnica. Entonces, en principio no es obligatorio cumplir con las normativas, es una cuestión opcional. Sin embargo, para poder cumplir la parte de la legislación, sobre todo lo que tiene que ver con normativa comunitaria, para poder demostrar que cumplimos esa normativa comunitaria, debemos primero demostrar que cumplimos con las normas unificadas, que en el caso de España son las normas ISO y las normas UNE. En cuanto a la legislación digamos que tiene un orden y prima sobre todas lo que sería la Constitución española. Cualquier otra norma que vaya en contra de la Constitución española, pues no será válida y primará la Constitución. Bajo la Constitución está toda la normativa comunitaria, tanto reglamentos como directivas. Bajo ella las leyes, sean orgánicas, autonómicas o ordinarias. Bajo ella los reales decretos. Los reglamentos, como reales decretos, orden de gobierno, orden ministerial. Y por último, las leyes autonómicas. Si una ley autonómica va en contra del real decreto, pues igualmente prima el real decreto. En cuanto a la normativa, pues a las cámaras hiperbáricas nos influencian las normas ISO, las UNE, la CIMCA cuando es offshore, API, que es la Americana de Petróleos, la ASME, las directrices de la UHMS, del CCH o del Comité Europeo o de Sociedad Hiperbárica. Todo esto son normativas o recomendaciones o cuestiones que hay que tener en cuenta. Dentro de los equipos, en España específicamente, pues tenemos en su orden las directivas de equipos a presión y productos sanitarios, que son las obligatorias europeas que hay que cumplir con las cámaras hiperbáricas. En España los reales decretos de equipos a presión, seguridad de equipos a presión, seguridad para equipos transportables, los productos sanitarios, licencias y cómo sacar las licencias para ser fabricante de producto sanitario. Y por último, una orden ministerial del 14 de octubre en el que se habla de la seguridad en actividades subacuáticas. Esta orden ministerial, hay un proyecto de un real decreto que la va a derogar y la tenemos desde febrero del 2018 y estamos esperando para ver cuándo sale y nos dan esta nueva normativa. Pero, bueno, en un centro deportivo pues no se debe preocupar mucho por todos estos requisitos, eso lo debe tener es el fabricante. Lo que se debe preocupar el centro es que el fabricante pues tenga todos los certificados de esos equipos. O sea, se debe asegurar de que el fabricante
tiene tanto las licencias como los marcados de equipo a presión y de producto sanitario. Teniendo en cuenta que para que el tratamiento sea efectivo debemos tener una presión que sea mayor a 1,5, en algunos casos mucho mayor a esto, pues es un equipo a presión. Vale, aquí se me ha quedado un poco de presentación. Bueno, entonces, como les venía diciendo, un centro médico es tener la garantía de que los equipos son fabricados y que cumplen con toda la normativa. Ahora, específicamente cuando se va a hacer una unidad de medicina hiperbárica, pues tenemos una ley, un Real Decreto, que es el 277, que es la que da la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Y esto es a nivel de toda España. En este Real Decreto tenemos la unidad 192, que es medicina hiperbárica, que se define como una unidad asistencial vinculada a un centro hospitalario que bajo responsabilidad de un médico tiene como finalidad la administración de oxígeno puro al organismo en un medio presurizado, ya sea con fines diagnósticos o terapéuticos. Entonces, cualquier centro que vaya a utilizar las cámaras hiperbáricas deberá tener una licencia o deberá ampliar su licencia para tener la unidad 192. Además de este Real Decreto, que es válido en toda España, tenemos normativa autonómica que rige específicamente la medicina hiperbárica. En Madrid, la normativa es la orden 1158 y en el cual regula una serie de requisitos técnicos generales para los servicios y los centros que tengan medicina hiperbárica. En especial, además de todos los requisitos del equipo de la cámara hiperbárica, nos piden un analizador de oxígeno y un analizador de CO2 en la habitación donde va a estar la cámara hiperbárica. Requisitos para el personal. No existe específicamente una normativa, una ley o una legislación que especifique cuáles deben ser el personal mínimo o cuál debe ser la instrucción de ese personal mínimo. Tenemos unas recomendaciones del Comité Europeo de Medicina Hiperbárica, en el que nos dice que para una cámara multiplaza debemos tener una supervisión médica del tratamiento. Esta supervisión médica debe ser hecha por un médico especialista, que entendemos que es un médico hiperbárico, un operador de cámara y un asistente. Este es el mínimo en todo momento. Y para cámaras monoplaza, la misma supervisión médica del tratamiento y un operador de cámara. Los operadores de cámara, no existe ningún requisito de cuál debe ser su formación. Sin embargo, los fabricantes normalmente damos todo lo que son los cursos para un uso y el manejo con seguridad de las cámaras monoplaza. Las necesidades técnicas ya específicas del centro, lo primero es obviamente el espacio, que se pueda entrar con las cámaras fácilmente, que haya un espacio para que el operador pueda estar con la cámara. Se recomienda tener un vestuario para poder cambiarse. En las cámaras monoplaza, al utilizarse oxígeno puro, la ropa no puede ser una ropa que se cargue estáticamente, por lo que se debe cambiar cada paciente antes de entrar al tratamiento. Y eso es principalmente. Estructuralmente, para cámaras monoplaza, pues no tienen unos requerimientos especiales del centro. Cuando son cámaras multiplaza, que son mucho más pesadas, pues hay requerimientos estructurales y hay que verificar que sí pueda aguantar la estructura. Debemos tener un suministro de oxígeno. El suministro de oxígeno debe garantizarnos un porcentaje o una concentración de oxígeno bastante alto. Entonces podríamos hacerlo por medio de unos compresores de aire cuando la presión se hace con aire, el oxígeno de botellas
y las botellas también puede ser de forma criogénica. Debemos tener analizadores de concentración de oxígeno, principalmente en la sala. Debemos tener un analizador de concentración de oxígeno para las cámaras, para cada uno de los equipos. Y debemos tener alarmas que nos indiquen cuando el porcentaje de oxígeno pasa a un cierto nivel para evitar problemas de incendios y demás. Algunos ejemplos de lo que sería una unidad de medicina hiperbárica. Pues esta sería una unidad con 2 cámaras monoplaza, que al mismo tiempo tiene una cámara multiplaza con conexiones TANAC para poder conectarse a equipos que sean transportables y que puedan llegar los pacientes desde fuera. Cámaras transportables con su respectivo módulo de transferencia. Esto sería una unidad en la que habría todos los tipos de cámara y todos los tipos de tratamiento. Sin embargo, pueden ser perfectamente módulos de 2 cámaras, módulos de una sola cámara o módulos de 2 cámaras en la misma habitación. Y aquí pueden ver algunos de los ejemplos de las instalaciones que tenemos, pues instalaciones de 2 cámaras, instalaciones de cámara individual, con modelos, modelo que es de ventanas o el modelo que es semiacrílico. La instalación la realizamos nosotros mismos y se puede hacer tanto con nuestros camiones, o cuando la entrada es bastante difícil, pues se puede hacer con grúas. Aquí tenemos otras instalaciones también de cámaras monoplaza. Y aquí algunos ejemplos de cuando hemos utilizado las cámaras en deportistas. En la Federación de Fútbol con Carvajal, o el Leganés con sus jugadores, o en el baloncesto, como ya les habían comentado cuando estuvimos en la ACB. Igual que estos deportistas, pues tenemos a Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, que son en el mundo del fútbol, Nadal o Djokovic en el mundo del tenis, tenemos a Tiger Woods, Valentino Rossi y hasta Chema Martínez, o en el mundo del baloncesto, LeBron James o todo el equipo del Nizhny Novgorod, que se entrenan y se recuperan con las cámaras hiperbáricas. Y bueno, esto era más o menos una pequeña introducción que espero que si tienen dudas, que me imagino que sí, pues las podamos discutir a continuación. Muy bien, muchas gracias, David, por tu presentación. Por lo menos nos ha quedado claro bien y diferenciar todos los tipos de cámaras y cuáles son sus aplicaciones. Y te agradecemos que hayas estado también esta tarde con nosotros. Y bueno, pues vamos a ver el turno de preguntas. Por el momento ya tenemos algunas preguntas. Voy a empezar lanzándolas al aire y dando la oportunidad para que cualquiera de los ponentes pueda responder en cualquier momento y hacer las aclaraciones que considere. Tenemos una pregunta de uno de los asistentes que pregunta cómo hacer para que los oídos aguanten la presurización de la cámara sin dolor. Hola, me doy por aludido. Sí. Bueno, la verdad es que el tema de los oídos es algo, es que es así, quiero decir que el tímpano tiene que adaptarse. El tímpano es una membrana que es móvil, o sea que fluctúa y que está ahí tranquila y quietecita. Entonces, si la sometemos a una presión, pues tiene que moverse, tiene que tener su tiempo de acomodo. Entonces, no todo el mundo tiene la misma elasticidad de tímpano, ni todo el mundo tiene la misma capacidad. Por eso en las sesiones tienen que empezar siendo muy lentas para que el tímpano se vaya adaptando, y hacer maniobras de valsalva para compensar antes de que empiecen a molestar los oídos. Entonces, independientemente de la presión que se prescriba para el tratamiento, las primeras sesiones tienen que ir muy poquito a poco, y si el paciente tiene molestias en los oídos, pues parar. O sea, insisto, esto es una medicina
y hay gente que no puede tomar determinadas medicinas por la razón que sea. Entonces es necesario que el paciente pueda compensar, o sea, que fisiológicamente su organismo pueda compensar y también que sepa, porque hay gente que anatómicamente es posible que pueda, pero no sabe, por problemas culturales o porque no se aclara o porque se pone nervioso. Entonces el conseguir que el tímpano se adapte, eso es fundamental. Lo que no se puede nunca es forzar un tratamiento cuando alguien tiene dolor de oído, porque podemos tener un problema. Y entonces, como insisto, como cualquier medicina, puede haber pacientes que tengan algún efecto adverso, pero la molestia de los oídos es algo que los operadores de cámara, nosotros los médicos en la consulta les insistimos mucho, se lo explicamos, y los operadores de cámara tienen que estar muy pendientes. Entonces, lo que hay que hacer es ir muy poco a poco, comprobar que el paciente compensa bien, enseñarle a compensar y si vemos que lo tolera bien y si no, pues hay que separar el procedimiento. Gracias, Pepe. Tenemos otra pregunta, un poquito más específica. Tengo un jugador con lesión de nervios peroné y lesión de rodilla. ¿Qué mejoría o qué mejoraría haciendo la oxigenoterapia hiperbárica? ¿Puedes repetir, Fernando? Porque hay un trozo de pregunta que no lo has escuchado. Vale, tengo un jugador con lesión de nervios del peroné y lesión de rodilla. ¿Qué mejoraría haciendo la oxigenoterapia? Bueno, esto hay que ver, lógicamente, qué lesión de rodilla tiene y qué expectativas. Como se ha hablado a lo largo de la sesión, hay una serie de indicaciones reconocidas y otras que se ha visto la utilidad. Depende qué lesión de rodilla tiene. O sea, no es lo mismo tener una fractura de hueso o una elongación del ligamento o un problema inflamatorio en la rodilla. Entonces, la evolución que se pueda prever va a depender del tipo de lesión. En cuanto a lo que sí hemos visto en la práctica clínica por el efecto de potente antiinflamatorio es que la patología articular que tiene relación con la inflamación mejora de manera muy llamativa. Y el tema ligamentoso y tendinoso, pues el doctor Villalón ha hecho un repaso muy exhaustivo y muy bueno. Realmente ha hecho todo el trabajo, José María Villalón. Entonces, dependiendo del tipo de lesión, esperaremos una cosa u otra. En cuanto a los nervios, yo, como tú bien has dicho, soy neurocirujano y es algo que me atrae especialmente. En los efectos, cuando he puesto la guía de los efectos, había uno que ponía mejora la neuroconducción. Curiosamente, en lesiones neurológicas hemos visto resultados muy llamativos, muy satisfactorios. Entonces, lo que es sistema nervioso, tanto central y sobre todo, a mí me llama la atención el periférico. Por ejemplo, parálisis facial, neuralgia del trigémino, dolor de miembro fantasma en pacientes amputados, polineuropatías del tipo que sea, o sea, en relación con enfermedades metabólicas o, por ejemplo, ahora no tiene que ver con el deporte, pero algún paciente con polineuropatía post-COVID ha mejorado de forma llamativa con la cámara hiperbárica. Entonces, la recuperación de nervio periférico es muy útil. Entonces, si hay una lesión de nervio peroneo, o sea que habría que definir qué tipo de lesión, cuánto y dónde, en teoría, o yo animaría a que se valorara esa posibilidad de tratarse en cámara porque el efecto en nervio periférico es bueno. Todo eso sin ser dogmático y con la prudencia de no ver al paciente y de no tener un diagnóstico sobre el que basarme. Estamos hablando en general. Y Pepe, hablando ya que estamos hablando de nervios y con respecto a las jaquecas, ¿existe experiencia de la cámara hiperbárica en las jaquecas? Bueno, en algunos tipos de cefalea sí. En algunos tipos de cefalea sí. Entonces se ha usado y con buen resultado. No, el dolor de cabeza, o sea, las jaquecas, cuando el público en general hablamos de jaquecas, ahí eso intervienen muchos factores. O sea, no todo el dolor de cabeza tiene el mismo origen y el mismo comportamiento.
pero para determinados tipos de migrañas sí que es útil. Hay que tener en cuenta que la oxigenoterapia hiperbárica pues tiene un efecto, aumenta la oxigenación, tiene efecto sobre la cantidad de oxígeno, sobre el flujo de oxígeno, como hemos hablado, forma vasos, o sea, favorece la formación de vasos y tiene efecto en la constricción del árbol vascular. Entonces, en algunos tipos de cefaleas, Muy bien. Gracias, Pepe. Hay otra pregunta que también pone la audiencia, en donde además de las posibles lesiones timpánicas, ¿existen otros posibles efectos indeseables o contraindicaciones de la oxigenoterapia hiperbárica? pues mira, eso es algo que, igual que las indicaciones, va evolucionando. Es decir, de hecho, hay un artículo que yo tengo a mano, de hecho lo tengo delante en el ordenador, de un profesional de gran prestigio en España, donde incluso pone por escrito que si se hacen bien las cosas y en el entorno adecuado, podríamos considerar que no hay ninguna contraindicación absoluta. Entonces, claro, eso requiere profesionales muy cualificados y, como digo, un entorno muy especial. O sea, eso no puede apuntárselo cualquiera en cualquier clínica y para tratar a cualquier paciente. Entonces, contraindicaciones o cuidados, claro que hay que tener. Por ejemplo, gente con neumotoras, o sea, todo lo que sean lesiones, cavitaciones pulmonares, porque por efecto de la presión, como hemos hablado antes, primes una burbuja de aire y puede explotar, como si explota un globo. Entonces, pacientes con neumotoras o el oxígeno hiperbárico puede tener un efecto irritante cerebral, entonces hay que tener cuidado con gente que sea epiléptica o que tenga antecedentes epilépticos. Bueno, pues lógicamente, como cualquier medicina, tiene sus contraindicaciones y sus cuidados. Puede ser un irritante pulmonar, con lo cual no se puede estar excesivamente, o sea, tener muchísimas sesiones seguidas o estar muchas horas metido en la cámara, porque eso es una sobredosis de medicación que puede tener efectos secundarios. Entonces, por eso es la obligatoriedad de que un médico te vea antes y determine si tienes criterios o por lo menos que no hay contraindicación para que te puedas meter en la cámara. Y efectivamente, el de los oídos es una complicación, una incomodidad, podríamos llamar entre comillas menor, pero hay que tener en cuenta otras patologías de base que puedan influir, a ver cómo está la situación cardíaca, la capacidad contráctil del corazón, si lleva algún dispositivo eléctrico implantado, por ejemplo, marcapasos, o sea, si tiene alguna malformación vascular cerebral sin tratar, pues si los cambios de presión pueden afectar. O sea, es una medicina que hay que manejar con la precaución de cualquier tratamiento médico. Sí que hay otras contraindicaciones. En general es un tratamiento seguro. Si se hace bien, es un tratamiento que tiene pocas contraindicaciones, pero que no hay que tomarse a la ligera. Por eso la importancia, siempre insistimos, tratamiento, revisión previa, control durante el tratamiento y toda la normativa que ha contado David. Porque no queremos que desde fuera pueda parecer algo sencillo y se banalice su uso. Una cirugía torácica también sería contraindicado, ¿verdad? La utilización las cirugías, las aperturas de la caja torácica, estamos en una situación parecida. Es decir, una vez la caja torácica es un compartimento cerrado estanco, entonces si abres la caja torácica y has dejado ahí una cicatriz, o sea, una zona más débil. Entonces, todo siempre, como en cualquier acto médico, depende riesgo-beneficio. Por ejemplo, un embarazo. Pues una embarazada en condiciones normales, pues no se mete en la cámara hiperbárica por el embarazo. Pero si una embarazada se intoxica por monóxido de carbono y está en riesgo de muerte, pues habrá que tratarla, porque el beneficio esperado es mayor que el riesgo. Entonces, en medicina hay unas normas generales y después en los casos individuales hay que valorar riesgo-beneficio de cada cosa.
Vale, gracias, Pepe. Tengo una pregunta para Pablo. En la ACV entonces ya se está utilizando la oxigenoterapia hiperbárica como medicina complementaria dentro ya de los tratamientos habituales de los jugadores. Bueno, es una herramienta que utilizamos más. No es una herramienta muy frecuente, lo he de decir, ¿no? Es una herramienta a la que recurrimos con acuerdos con ciertas entidades que colaboran con los clubes y que podemos acudir pues, a tratar pues, un edema óseo, de larga duración, una fractura que está prolongando. Si hay un cansancio especial de un jugador que necesita un poco más de recuperación y de oxigenación, de una mejora del sistema pues un poco pues, de bajar el simpático, mejorar el parasimpático para una mejor recuperación. Entonces podemos recurrir a la hiperbárica como una terapia añadida de una forma inusual, no es lo rutinario, no es como cuando hacemos la terapia de fisioterapia en nuestras camillas, que utilizamos mucho pues la presoterapia, la hidroterapia, el baño en frío, los estiramientos, que es un más rutinario. Pero la hiperbárica pues, es una opción que tenemos, pero es más incómoda. El hecho de no tenerla en nuestras propias instalaciones hace que tengas que pensarte que en casos lo utilizas porque complica un poco pues, el día a día, tanto a los jugadores como al equipo médico, ¿no? Pero sí que cada vez está siendo más frecuente y la verdad es que los últimos 2 o 3 años los hemos usado con mayor frecuencia que antes, que no lo usábamos apenas. Y yo estoy seguro que a partir de ahora la utilizaremos más porque la experiencia ha sido muy positiva este año con la fase final y estoy seguro que será más frecuente en el resto de equipos de la ACB también. Vale, gracias. Gracias por tu respuesta. Tenemos también otra pregunta más de la audiencia y preguntan si es recomendable realizar premedicación hiperbárica de cara a una cirugía oral importante, tipo un injerto o varios implantes. Imagino se referirá a implantes dentales. Bueno, pues ahí esta persona que pregunta esto ya sabe de lo que va el tema. Es decir, que efectivamente, y de hecho hay protocolos donde se indica sesiones pre y sesiones post. O sea, efectivamente, hay que tener en cuenta que esta terapia pues tiene un tiempo. O sea, esto no es que entres por un lado de la cámara y salgas por el otro lado nuevo, ¿no? Tiene un tiempo de actuación y necesita un número de sesiones y entonces en algunos tratamientos, por ejemplo en cirugía maxilofacial o odontológica, sí que hay protocolos donde ya está preestablecido las sesiones pre-cirugía y las sesiones post, efectivamente. Esto es muy interesante porque, bueno, como sabes, yo también en el grado doy clase en el grado de odontología aquí en la UCAM. Y de cara a cuando tuviéramos la cámara hiperbárica sería una colaboración muy interesante con la clínica odontológica. La clínica odontológica de la UCAM, pues para poder investigar en este tipo de protocolos o también implementar algún tipo en algunos casos que fuera necesario. Es interesante y además precisamente hablan aquí que me gustaría saber más de esos protocolos y si podría tener y podría tener acceso a ese tipo de protocolos. Sí, claro, eso está en los libros. Es decir, eso no, de momento ahora ni tengo posibilidad de sacarlo, de ponerlo en pantalla compartida, pero está escrito. O sea que se puede encontrar. Está publicado, me refiero, que no es ningún secreto. Sí, quizá Verena después podría entrar en contacto con nosotros, con la cátedra y claro. Quizá podemos, como es una cosa también interesante de cara a mi grado, podríamos sacar un poco más de información y demás. Muchas gracias, Verena, por tu pregunta y gracias, Pepe, por la respuesta. Bueno, pues creo que no hay ninguna pregunta más en el chat. Me gustaría, si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, puede ponerla a través del chat. Bueno, parece que no. Bueno, pues Pepe, me gustaría que antes de cerrar la sesión, pues dieras como siempre el broche de oro a esta sesión que ha sido tan interesante y que como siempre estamos atrayendo a mucha gente y llevamos un buen número
inscritos en todos los seminarios de la cátedra. Pues yo nada, broche poco, de oro menos, pero sí por lo menos despedirme y agradecer a todos tanto los participantes como los asistentes que nos hayan dedicado este rato y que eso, que en un mes de desconexión y a estas horas, pues que hayan hecho el esfuerzo de conectarse. Yo no quiero dar nombres por no hacerlo público, pero en la lista de la gente que está conectada, realmente veo y me ilusiona especialmente ver gente que está muy metida en el mundo de la hiperbárica y algún colega, algún médico de muchísimo prestigio internacional y que para mí, vamos, no me atrevo a decir el nombre por si esta persona no quiere que se haga público, pero que la verdad es que le agradezco mucho y me ilusiona que gente de este nivel y con esta experiencia esté compartiendo con nosotros este momento. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo, por vuestra dedicación, a los ponentes por el esfuerzo que supone, a ti, Fernando, como siempre, porque estás ahí al quite de todo y que espero que haya sido del interés general y que cualquier cosa, como tú ibas diciendo, se ponga en contacto con la universidad, porque hay información que no se puede, por cuestión práctica, compartir a través de un webinar, pero que hacemos llegar al interesado por otra vía. Y muchas gracias a todos y ha sido un placer y espero que nos veamos pronto otra vez. Sí, muchas gracias, Pepe. Sí, efectivamente, la verdad es que es un esfuerzo también de todos los asistentes el que vengan a estas horas y asistan. También si Pablo o el doctor José María queréis hacer también alguna última intervención, también David, por favor, sentiros libres de hacerlo. No, yo lo que he dicho antes, que es un placer haber podido tener la experiencia que he tenido con la cámara hiperbárica y estos años llevarla utilizando, que conocer a Pepe, bueno, pues me ha acercado un poco más a profundizar en esta terapia, esta herramienta, y que estoy seguro que a partir de ahora contaremos con una frecuencia más, porque aparte nos hemos acercado a las instalaciones donde están, quizás es más fácil contar con vosotros y va a ser pues una terapia más usual en nuestro campo profesional, tal y como el otro Vialón pues lo lleva haciendo. Nosotros estamos un poco más arrancando y al rebufo, pero bueno, estoy seguro que nos traerá muchas cosas buenas. Gracias, Pablo. Muchas gracias a todos por la invitación a la cátedra de Medicina Hiperbárica de la UCAN. Fernando, doctor Fabregat, David, Pablo, enhorabuena por las presentaciones. Y yo creo que, bueno, pues se han aclarado algunos aspectos interesantes y pienso que tenemos un futuro muy interesante, la medicina del deporte, con la aplicación de la oxigenoterapia hiperbárica. Muchas gracias. David, no sé si quieres decir alguna cosa. Sí, simplemente quería agradecerles a todos, tanto participantes como los expositores, y espero que haya sido de utilidad y que esto cree el interés y resuelva las dudas que hayan podido tener. Pues ha sido un esfuerzo, la verdad, tremendo por todos. Las presentaciones han sido todas muy interesantes, hemos conseguido obtener mucha información y muy interesante. Le agradecemos desde la audiencia también el que hayan asistido tantas personas a esta tarde al webinar, y por supuesto a la UCAN y a la cátedra por habernos permitido y por darnos este espacio pues para poder desarrollar todos los temas interesantes que llevamos a cabo a través también del Vicerrectorado de Investigación, y por supuesto también a Jous, que está ahí detrás en silencio, pero que ha tenido en cuenta y está tratando de todos los temas técnicos para que este seminario haya podido salir como merecía. Pues muchas gracias a todos. Nos veremos, espero que pronto, en otro de estos seminarios online de la cátedra, y muchas gracias por haber venido. Buenas tardes y que tengáis todos muy buen fin de semana, a pesar de que todavía estamos a jueves y mañana hay que trabajar. Un saludo a todos. Gracias.